Antes de cantar el segundo himno, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para esta tarde, o parte de la lectura en Romanos capítulo 7. Y de ahí vamos a leer un solo versículo, que es el número 6. Aunque vamos a hablar de todo el capítulo, pero el 6 es un versículo central y que en definitiva también define un poco todo lo que ha de tratar este capítulo. Romanos 7, verso 6. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de vida y no en vejez de letra. Perdón, en novedad de espíritu. Muy bien, vamos entonces ahora a meditar en este libro que venimos considerando. Y una de las cosas que, bueno, siempre debe admirarnos y maravillarnos es cómo el Señor va guiando todas las cosas para la enseñanza, para la edificación y la prosperidad de los creyentes. Y en este libro lo demuestra claramente a través de la instrumentalidad de un siervo, como es el apóstol, pues va guiando a los hermanos en Roma. Y ahora más particularmente habíamos comenzado hace unos martes atrás ya a hablar con respecto a estos capítulos que introducen directamente a la experiencia personal del creyente en sí mismo, ya ahora aunado y unido a la presencia del Espíritu de Dios en su corazón y lo que va a hacer en él. Cosas que hasta el día de hoy siguen siendo de permanente consulta, de luz para los cristianos, pues comienza en el creyente, pues no puede estos capítulos ya no los puede entender, ni comprender, ni tratar de vivirlos, gracias, un incrédulo, pues ya es específicamente para hijos de Dios renacidos. En este caso todavía el apóstol viene considerando la presencia de los hermanos judíos convertidos en la iglesia en Roma y en las iglesias del primer siglo, y que igual queda válido, por decirlo de esta manera, para todos los tiempos. Aunque ya no hay ni judío, ni siervo, ni libre, ni gentiles, sino son uno en Cristo, pero en aquel entonces todavía tenía que el apóstol ir guiando al propósito de estos versículos y de la experiencia cristiana que decíamos. El primer aspecto era la salvación, que así lo definía en los primeros capítulos, a través de la fe y de la fe en la sangre del Cordero, de Cristo. Y luego ya a partir del capítulo 6 introduce la experiencia del bautismo en Cristo, del bautismo en el Espíritu de Cristo y de la experiencia de lo que empieza a suceder en el interior del corazón de la vida de un hijo de Dios. Lo primero que establece es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y nuestra condición, como la realidad así exige decirlo, de haber sido co-crucificados con Él. Y así lo habíamos leído y visto rápidamente también el martes pasado en el versículo 6, cuando dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, empieza así. Y el 7 vuelve ahora
a comenzar con otro interrogante y se refiere a los que principalmente querían encontrar justificación y aún obtener alguna especie de santificación en la ley misma. Y eso, por eso decía, tenía que ir tratando con estas cosas porque se presentaban en la iglesia en Roma, como en todas las iglesias donde había judíos, que querían ahora alcanzar santificación y tiene que descartar el hecho de la ley. Y lo hace de una manera realmente maravillosa, como va guiando y les habla diciéndole: «Oh, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive». Y luego, algo que siempre me llamó la atención es porque, hasta que uno lo estudia más detenidamente, por supuesto, porque tiene que hablar en la experiencia de los cristianos algo como es la ley del maridaje. Y tiene una aplicación muy importante, pues toma un ejemplo de la ley visible, experimental, que ellos vivían y que es ley, y estaba establecido así en la ley, que en los primeros versículos tiene que ver con el hecho de que una mujer está atada a su marido entre tanto que éste vive. Cuando muere, libre es de la ley que la ataba al marido y al marido mismo. En ese momento se rompió el matrimonio, ya no hay ley que la ate a ese hombre o a los deberes que tenía con ese hombre, ya está. Y es libre, porque así lo dice el apóstol, y lo dice la palabra, libre es para que pueda contraer matrimonio con otro hombre y no es adúltera. En cambio, si vive el marido y no hubiera una causa de fornicación, se rompe el matrimonio, sino que se divorcia porque quiere o se casa con otro porque sencillamente ya se cansó del que tenía, por supuesto, la palabra de Dios la sentencia como adúltera. Y este es un ejemplo muy claro, porque lo que está enseñando con estos versículos es el hecho de que el creyente convertido es libre del peso de la ley por la muerte. Por la muerte. Y es librado de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice, y lo hemos leído recién, juntamente fuimos crucificados con Él y nos llevó a la muerte. Siempre se dice, ¿no? Con su muerte nos dio vida. Pero debemos entender también que primeramente nos mató. Con su muerte nos mató. Mató al viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el hombre de pecado, lo crucificó. No es que lo invalidó, lo crucificó. Y eso posibilita a que después se cumpla lo que después en la ley era lícito para la mujer, siendo librado de aquel con el cual estaba unido por la ley y el matrimonio. Roto eso por causa de la muerte del marido, la mujer pudiera volver a contraer matrimonio y ser de otro hombre, sin transgredir la ley y sin ofender a Dios, ¿no? Y de esta manera nos está hablando a nosotros que así, porque así lo decía también en el capítulo 6, de la manera en que antes servíamos al pecado y nuestros miembros a la injusticia, ahora librados de la ley, habiendo muerto a eso por Cristo cuando Él cumplió en la cruz del Calvario con toda la ley y nos libró a nosotros también, ahora con su resurrección nos da nueva vida. Eso es así. Muerte y resurrección ocurren en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador. Muerte del viejo hombre. ¿Por qué? Porque juntamente con Él somos crucificados. E inmediatamente tenemos la vida que Él nos da.
Eso es en el mismo instante de tiempo ocurre. Muerte por un lado, porque ya somos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, en el sentido de la muerte eterna, ¿sí? Tendremos que pagar la otra muerte, que es la física, la cual no puede heredar el reino de los cielos, pero inmediatamente, a la vez que somos muertos, inmediatamente somos resucitados. Y es en el mismo instante. Siempre pensamos en la nueva vida que recibimos cuando recibimos a Cristo como Salvador. Pero también, juntamente con esa nueva vida, obró la crucifixión y la posibilidad de que ya no haya algo que nos condene por servir ahora a otro Señor. Y a ese Señor es el Señor Jesucristo, y eso lo desarrolla en estos capítulos. Tomo un ejemplo. Recuerden ustedes que siempre decimos el Apocalipsis, que hablamos de las figuras celestiales, que son medida de ángel en medida de hombre, o la visión de ángel en medida de hombre, algo así lo dice, parafraseo, no es exacto. Es decir, como para que el hombre pueda entender algo de las maravillas que nos esperan en esferas celestiales superiores a esta, toma figuras terrenas, de las más altas, de las más grandes, de las más preciosas, para que nosotros nos hagamos una imagen. Pero no es absolutamente eso, va a ser superior. Se toma algo conocido para instruir sobre algo que todavía está escondido. Acá nos enseña a través de un hecho práctico, como es la muerte, el rompimiento de un matrimonio por causa natural de una muerte, y la libertad que obtiene una de las partes para poder volver a contraer matrimonio sin culpa. Y de esa manera está enseñando a los creyentes en Roma la experiencia espiritual que se vive cuando se es renacido en Cristo Jesús. Y empieza entonces este desarrollo que lo va llevando y confronta también el hecho de, en los versículos siguientes, y en el 6 dice, mas ahora estamos libres de la ley. ¿No? Como les decía, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos. Miren qué notable, ¿no? Morimos a algo que nos tenía detenidos, sujetos en servidumbre de pecado e imposibilitados de contraer enlace con el Salvador. Cuando Cristo nos salva, nos lleva a la cruz, nos crucifica con Él, pero a su vez también hace en nosotros esa obra maravillosa de la nueva criatura, y ahora comenzamos a tener dos naturalezas en nosotros. La del viejo hombre y la de la nueva criatura. El viejo hombre será crucificado y tiene que mantenerse ahí. Y la nueva criatura es la que ha de contraer enlace, por decirlo de esta manera, con su Señor. ¿Para qué? Para que ahora pueda vivir y servir en novedad de espíritu, en un nuevo espíritu, en lo nuevo que es forjado en él, y no en vejez de letra, hablando de lo que antes era la ley. Aclara en los versículos siguientes que bajo ningún aspecto la ley guía o induce o es la que provoca el pecado en el hombre. Nunca. Y vuelve a repetir esa frase que venimos diciendo enfáticamente, de la misma manera que se oponía a los distintos pensamientos anteriores que eran contradictorios. Vuelve a repetir, en ninguna manera. El pecado, la ley es pecado. La ley no es pecado. Bien lo aclara más adelante, en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Y entonces descarta totalmente cualquier pensamiento que pueda hacer, pensar o guiar al hombre a entender o a querer
involucrar a que Dios puso la ley para que el hombre pecara. Y es todo lo contrario, porque es santa, es justa y es buena. Es perfecta la ley. Lo que no puede producir en el hombre es la santidad. Esto es notable, ¿no? Porque uno diría, bueno, la ley de Dios tiene que producir santidad. Pero lo que hacía justamente la ley era lo bueno, como dice acá en el versículo 13, luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. Si es bueno, ¿cómo puede producir muerte eso en mí? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante en el mandamiento. Por el mandamiento. Quiere decir que lo bueno de la ley lo que hace es mostrar claramente la gravedad del pecado y de la presencia del pecado y de todos los pecadores que somos nosotros. Jamás ha de ser motivo para que el hombre peque, porque entonces, si no existiera la ley, bueno, no existiría el pecado, esa es la realidad. Aunque todos murieron, como decía, a la manera de Adán, aunque no todos pecaron como Adán, pero morían. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hasta que apareció la ley y el mandamiento, y entonces quedó registrado y escrito todas aquellas cosas que el hombre tenía y que se le tenía que mostrar a Dios. Por eso dice más acá, creo que acá en esta parte es donde dice cómo, a ver, no sé si acá o en la otra parte, no codiciarás, cuando dice, acá, en el 7. Pues, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Qué notable, ¿eh? Si no existiera la ley, ninguno de nosotros tendría carga de pecado. Eso es tremendo. Tremendo. Es como vive tanta gente, ¿no? Sin carga de pecado porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. No tiene carga de pecado. Tal vez lo vive abrumado, angustiado, pero no lo tiene conceptuado como que es consecuencia del pecado en el corazón y de vivir el pecado. No tengo reloj. Si antes me atrasaba, sí, me tengo que torcer y me duele acá. Ahí está. Entonces, miren ustedes, porque sin la ley el pecado está muerto. Qué notable. Si no existiera ley, no habría pecado. Dice en el 8, ¿no? Pero en el 7 dice, porque tampoco conociera la concupiscencia, que es el deseo desmedido de la carne, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, lo que a nosotros nos beneficia en el buen sentido de la palabra es que conocemos nuestro pecado y la gravedad de nuestro pecado por la presencia del Espíritu Santo en el corazón, que nos redarguye, pero siempre en la luz de la palabra de Dios. Siempre van acompañando. No puede obrar el Espíritu Santo aparte de lo que está escrito. Y lo que está escrito, cumplimiento tiene. En Cristo y de Cristo y por el Espíritu Santo en la presencia y en la realidad de la experiencia de los creyentes. Habría muchas cosas para decir en estos versículos, pero sencillamente para que tengamos una idea. Y el 10, dice en el 10, que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Y recuerden que está en bastardilla con un propósito, pero que nos arma la idea, ¿no? Es decir, si no estuviera el mandamiento que nos guía a Cristo, no obstante, ese mandamiento a su vez es mortal para nosotros, porque nos marca el conocimiento del pecado.
Y luego, a partir del versículo 14, el apóstol empieza a hacer, y 38 veces se menciona, ya sea directamente la palabra o yo, o se involucra en la primera persona del singular, la palabra del apóstol, hablando de dos clases de yo. El yo de la carne, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y el yo que tiene que ver con la nueva criatura, porque ese también es un yo. Es el yo de la nueva criatura. No siempre el yo es el viejo hombre, es el yo del viejo hombre también. Pero acá conviven los dos en un mismo ser, que somos nosotros. Y nosotros, estas dos naturalezas van a convivir hasta el día que la muerte haga separación. Y finalmente el yo quede destruido y deshecho, y quede el yo de la nueva criatura que ha de vivir, y ya vive eternamente con Cristo en Dios. Y empieza todo esto que tantas veces los creyentes, que lo podemos leer, aunque no vamos a entrar en detalles demasiado por el tiempo, porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es buena, que es justa, que es santa y es perfecta, no se equivoca, ¿no? Es de Dios. Mas yo soy carnal, y ahí a qué yo se estará refiriendo, vendido a sujeción de pecado, al viejo hombre, ¿no? Porque lo que hago, y ahora en el 15 ahí empieza un poquito ya lo que generalmente produce tanta confusión en los creyentes, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Ahora, ¿quién está aborreciendo ahí lo que hace mal? La nueva criatura. Vemos cómo empieza entonces este diálogo interno, que tantas veces lo tenemos nosotros permanentemente, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sí, y si lo que no quiero, esto hago, bueno, la ley condena eso, es buena. Y no lo deja pasar la palabra de Dios. Me redarguye el pecado. Recordemos, siempre es la misma. Hay algo que no cambia jamás en Dios. Hay mucho, todo, nada cambia, por supuesto. Pero hay algo que no podemos alterar jamás, y que es la ley moral. La ley moral de Dios del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo Testamento. No cambia. Es Dios. Y lo que era pecado para Dios desde el principio del Edén, o antes, cuando pecó el querubín grande con Dios, sigue siendo pecado hasta el día de hoy, y lo será hasta el final. No hay vuelta que darle. Entonces, cuando hacemos lo que no queremos, aunque no lo entienda, pero estoy haciendo lo malo, vamos a decir para entenderlo, apruebo algo. ¿Y qué estoy aprobando? Que la ley es buena. Entonces, son todas cosas que surgen, yo diría casi en la experiencia de todos los creyentes, porque es una lucha que antes no se tenía, pero que el día que recibió a Cristo empieza ese combate y ya no está afuera, está dentro del corazón, entre lo que es agradable a Dios y que debo hacer, y lo que es desagradable a Dios y que hago. Una cosa es lo que debo y otra es lo que hago. Generalmente tenemos la tendencia, por naturaleza carnal, caída y pecadora, hasta que va siendo una realidad experimental, llevarlo a la cruz, generalmente predomina la vieja naturaleza en muchos de nuestros combates, porque al final, como decía el apóstol, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Y esto debo aclararlo, no se refiere al cuerpo.
Cuando habla de la carne, habla del viejo hombre. No mora el bien. Porque tengo el querer, en el aspecto de la nueva criatura, más efectuar el bien, no lo alcanzo, por la lucha que se presenta. Tengo el querer, pero todavía es más fuerte en mí la vieja naturaleza que tira para abajo, para lo terreno, para lo animal y lo diabólico, y lo espiritual todavía está como una nueva criatura creciendo y que debe crecer hasta que el día en que vaya teniendo mayor dominio que la vieja naturaleza que hasta ahora predomina. ¿No? No sé si soy claro. Si soy confuso, me dicen o me preguntan después. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Fíjense la experiencia de Pablo, que es la experiencia nuestra. ¿Cuántas veces terminamos de hacer algo y la verdad que me siento tan mal por lo que hice, porque no lo tenía que haber hecho? Yo sé que no lo tenía que haber hecho, pero ¿por qué lo hice? Yo sé que no lo tengo que hacer. Y vamos, y a veces pedimos perdón, otras veces puede llegar a ser que nos subimos a una calecita que da vuelta siempre sobre la misma experiencia. Nunca deja de cometer las mismas cosas, se arrepiente y vuelve, se arrepiente y vuelve, se arrepiente y vuelve. Entonces, el propósito es dejar de hacer ese giro permanente sobre una experiencia contradictoria, y eso es lo que se le llama a este pasaje normalmente por los intérpretes sanos de la palabra de Dios, la experiencia contradictoria. Que yo, luego de haber entendido que fui crucificado con Cristo, que tengo nueva vida en Él, que ahora ya puedo dejar de servir al pecado, pienso que mi vida es un mar de pétalos de rosa como creyente, y ahora vivo la nueva vida en Cristo. Y me encuentro con una respuesta totalmente distinta, porque el que ha reinado y gobernado mi vida toda su vida y ha hecho lo que quiso, y que está cargado y viciado, no quiere dejar el lugar que ocupa, y lo va a pelear hasta el día que nos muramos, porque eso no se cansa nunca. Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica. Nuestra vieja naturaleza no muere nunca. Sí se puede llegar a mantener crucificada con Cristo, pero hay que llevarla a la cruz. Y hay que aprender a negarse a sí mismo. Así Cristo lo decía. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz y sígueme. Porque cada día es esto, ¿eh? Y no es que porque hoy tuve una victoria, ya la tengo la victoria asegurada hasta el día de Jesucristo. Es cada día. Porque esa nuestra vieja naturaleza está esperando y va mutando. No cambia en esencia, pero muta al punto tal que muchas veces la vieja naturaleza adquiere aspectos de santidad para no ser molestada, para no ser tocada. Por eso en la Escuela Bíblica de Teología del Lenza hay una materia que se llama doctrina, y en ella se enseña un punto muy importante, que es la caridad fruto y la caridad disfraz. Muchas veces dice, yo carnal, natural, que traemos del vientre de nuestra madre y que nos acompañará hasta el día que muramos, se disfraza con tal de que nadie le diga nada, inclusive ni siquiera tener reproches de nuestro propio carácter. Y a veces, miren, se disfraza de esta manera, deja de cometer pecados groseros, los más sucios, los más inmundos, pero empieza a llenarse de otras cosas, de orgullo, de soberbia, de sábelo todo, de conceptos de mayor santidad que otros, de mayor limpieza que otros, juzgador, en fin, tantas otras cosas de carácter más bien espirituales, y que no dejan de ser más que engaños
de la propia naturaleza carnal. Y luego dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Volvemos a la misma cosa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y esta es una ley que está en nosotros. Que el mal está en mí. Y eso sigue siendo así. Algunos dirán, sí, no, pero si está el Espíritu de Cristo, no puede ser que esté la presencia del mal en nosotros. Está el Espíritu de Cristo. Pero si no fuera ese un problema, Pablo y el Espíritu Santo principalmente no se hubieran ocupado de establecer estas doctrinas tan claras, tan concretas con respecto al cuidado que debemos tener con respecto a la presencia de ese mal que está en nosotros. Nosotros, nuestra vieja naturaleza es una fuente de iniquidad, capaz de generar sus propios pecados, capaz de hacer cosas que ni siquiera necesita, como algunos quieren justificarse, si el diablo me hizo hacer tal cosa. No necesita de eso. Somos nosotros capaces de hacer cosas que ya están en nosotros. El diablo no necesita producirlas, pues ya están. Desde el momento en que entró el pecado en el hombre, entró todo el conjunto, no entró un pecado solo, entró todo. Como diríamos, disculpen la palabra, entró todo el combo, a todo. Entonces, esta es la realidad, que el mal está en mí. Eso es algo que yo no lo puedo dejar de pensar. Y el cuidado que debemos tener en nuestras relaciones, en todos los sentidos, porque eso está ahí siempre, siempre a flor de querer manifestarse, de una o de otra manera. A veces procuramos, con la ayuda del Señor, bueno, hoy voy a tratar de experimentar esto y ante la primera molestia, ante la primera cosa que no me gusta, ante el primer enojo, que a veces, bueno, todo ese propósito bueno que tenía queda por tierra y se levanta con toda fuerza y virulencia nuestra vieja naturaleza. Y contestamos mal, hablamos mal, obramos mal, pensamos mal, todo mal. Bueno, entonces, todo eso tenemos que entender que está en nosotros. Porque según el hombre interior, ¿y quién es ese hombre interior? Ya no es el viejo hombre, es la nueva criatura. Me deleito en la ley de Dios. El viejo hombre jamás se va a deleitar en la ley de Dios. La nueva criatura sí, porque es hecha conforme a la imagen de aquel que lo crió. Y el único que decía, cuánto amo yo tu ley, todo el día está en ella mi meditación, o en medio de Dios está en medio de mis entrañas, o era el Señor Jesús, la nueva criatura, lo que es criado de Dios. Bueno, esta es otra experiencia también, porque según el hombre interior, más veo otra ley en mis miembros. Veía otra, cuando se refiere a mis miembros, es a esa otra segunda parte, o sea, esa parte vieja, que se rebela contra la ley de mi espíritu. Hace la diferencia ahí entre lo carnal y lo espiritual. Y esa rebelión permanente, ese alzamiento, a veces decimos, yo soy rebelde por naturaleza. ¿Por qué? Porque a todo lo que me dice, por la duda le digo que no, me opongo, esto, lo otro. Bueno, lo mismo sucede en el ser interior nuestro. Frente a la propuesta de vivir santamente, inmediatamente hay alguien que se revela. Y no es, en este caso, como dice acá, se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, a una cautividad de la cual decía antes que ya habíamos sido librados, que habíamos sido quitados, pero sin embargo cuando le damos predominancia y lugar a la carne, y bueno, nos lleva cautivos. Nos detiene otra vez. Esa es la realidad.
Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado. Y Pablo lo decía de sí mismo, no teniendo nosotros confianza en la carne. No teniendo nosotros confianza en la carne. Lo dice en una de sus epístolas, ¿no? Y para ir llegando al final, hermanos queridos, la expresión de Pablo, y que muchas veces es nuestra, cuando nos parece que estamos derrotados porque no podemos, nos cuesta a veces llegar a entender esa lucha interior que tenemos, llegar a definirla, llegar a entenderla, comprenderla, y por eso quedó escrita, porque tenemos que aprender no solamente a razonarla desde el punto de vista humano, sino a comprenderla desde el punto de vista espiritual, que es una experiencia permanente y que cada cosa tiene que tener el lugar que Cristo obró en la cruz. La carne en la cruz, el nuevo hombre con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y velar para que eso se mantenga así. Cuando no ocurre esto y hay confusión en nosotros, la mayoría de las veces no vivimos conforme a la nueva ley de vida que es en Cristo Jesús, y se produce esta expresión: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me va a librar de esto? La realidad es que eso ya está crucificado. Y luego dice, y es el cántico de victoria de este último capítulo, este último versículo: mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente o con el espíritu, sirvo a la ley de Dios, con el hombre interior nuevo, mas con el hombre viejo, mas con la carne, a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, que me libró de esa condenación de no vivir sujeto a servidumbre de pecado. Hay en el creyente la posibilidad de decir que no al pecado. Es un camino a la santidad. Y es importante entonces, en este camino a la santidad, aprender a discernir esas dos naturalezas que están en nosotros. El otro día hablábamos con mi esposa. Bueno, hay hermanos que, y conocemos hermanos, que acostumbran a nunca pedir perdón por sus pecados, en sus oraciones. Y eso es tremendo. Porque uno se pregunta, o no tienen discernimiento de estas cosas, o no se dan cuenta que son pecadores, o si son pecadores directamente no lo toman como pecado. ¿Cómo es el asunto? ¿O les parece que siendo creyentes, pidiendo perdón por pecado, se rebajan de su condición como creyentes, como hijos de Dios? Y cuando la palabra de Dios nos enseña justamente esto, que es bueno al hombre, y por eso se estableció la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor, por lo menos una vez por semana, nos examinamos a nosotros mismos, traemos frente a Él todas nuestras cosas, y el Señor nos limpia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y el Padre nuestro perdona nuestros pecados, en fin, un montón de cuestiones. Pero esto es importante, no está de más este capítulo. Es parte de esta experiencia que nos lleva a la santidad de vida. Conocernos a nosotros mismos, los que somos capaces, de lo que fuimos liberados, a los que fuimos entregados, y esa lucha constante a la cual cada uno después, con el tiempo y con la ayuda y el auxilio de Dios, va a tener que ir poniendo coto, límite. Y ese es uno. Hay una frase que dice, todo está bajo el control del Señor. Bueno, fíjense ustedes que esto, el Señor lo ha hecho, pero el control de la nueva criatura o de la manifestación del viejo hombre, ¿quién la tiene? Nosotros. Ya ese control, porque si no seríamos autómatas. Dios ya no va a permitir que pequemos. El que no peca nunca es la nueva criatura.
Pero nosotros sí podemos seguir pecando cuando le damos lugar a la carne. ¿Cuesta entenderlo? Cuesta entenderlo. Y mucho, y a veces más explicarlo. Pero tenemos que llegar a entenderlo, porque eso nos va a ayudar a nosotros aún a discernir nuestras propias experiencias y nuestras propias luchas internas, íntimas, personales, saber claramente qué pertenece a una cosa y qué pertenece a otra. Y dar el privilegio siempre a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Y allí confiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos. Perdón que se me fue la hora, pero